Y hoy tenemos un tema que se llama fidelidad acumulada. Y Dios ha estado confirmándome a través de lo que ha ido diciendo cada uno. Y le decía al hermano Oscar, tanto cuando habló nuestra hermana Mary como cuando habló Oscar, el Señor me confirmaba el tema. Y fidelidad acumulada, podemos usar otra palabra para fidelidad, pudiera ser lealtad, pudiera ser compromiso. Así que de eso vamos a estar hablando. Cuando un hombre y una mujer de Dios van acumulando fidelidad en el banco del cielo. Amén. Voy a leer 2 de Crónicas 29, 1 y 2 para que empecemos. Porque hoy voy a tratar de ir un poco rapidito porque vamos a ver dos hombres de Dios que vieron resultado de sus ahorros en el banco del cielo. Gloria a Dios. Dice 2 de Crónicas 29, 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, en tu casa. Bendice, Señor, tu iglesia. Sabemos, Dios mío, que es una iglesia que tiene un corazón, Dios, para dar, pero también para recibir de ti, Señor. Para salir, como decía Matt, pero también para entrar a tu presencia y llenarse. Te pedimos, Señor, que tú plantes una semilla más, Dios, de las tantas que tú nos has dado, que nos ayudan, Señor, a enfrentar, Dios mío, esta vida hasta que tú vengas, que pueda florecer y que podamos ser buena tierra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en esta mañana, como les decía, vamos a estar hablando acerca de dos hombres de Dios que estuvieron sembrando fidelidad, acumulando fidelidad ante la presencia del Señor y cuáles fueron sus resultados. Ustedes saben que estamos en la Semana Misionera y siempre que hablamos de misiones, uno piensa en entrega, uno piensa en sacrificio, uno piensa en rendición, uno piensa en cuán doloroso a veces es desprenderse de las decisiones que usted quería, de sus sueños, de sus metas personales, y usted como que siente esa admiración y dice, wow, esa persona se dedicó a las misiones, se entregó por completo. Y a la vez también uno siente como un temorcito de que, bueno, no sé hasta qué punto esté dispuesta a rendirme, como vemos esos grandes hombres de la Biblia, como vemos a muchos hombres también en la historia más actual, más reciente, que estuvieron dispuestos aún a dar su vida. Entonces a veces nosotros cuando vemos las misiones o vemos el evangelismo, el llamado de pastor o algo así, uno solamente ve esa parte como que es sacrificio. Pero entonces cuando estaba pidiéndole, ay Señor, dime qué es lo que voy a hablar, porque eso me crea mucha inquietud cuando tengo que compartir la palabra. Y el Señor me enfocaba y me decía, vamos a hablar de los beneficios de rendirnos a Dios y a sus misiones. Amén. Porque así como hay entrega, así también hay una entrega de allá para acá. Así como hay una dedicación que Dios te pide, que Él dice, dame tu corazón, dame tu futuro, entrégame tus tiempos, pero así mismo también hay una entrega y una descarga desde el cielo poderosa a favor del que decide rendirse totalmente y decirle, sí Señor, yo no voy a seguir mis propios planes, enséñame tú cuál es tu sueño, cuál es tu voluntad y yo me voy a poner en tus manos. Entonces nosotros vemos un Dios que sale al frente y dice, bueno, tú diste por mí, pues yo tengo mucho también para dar por ti. Amén. ¿Cuántos quieren recibir ese todo del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablábamos acerca ahorita de lo que es acumular fidelidad delante del Señor, en Mateo 6, 19 y 20 Jesús habló acerca de lo que es hacer tesoros en el cielo. Entonces Él dijo, asegúrense de que no se preocupen tanto por hacer los tesoros en la tierra, sino en el cielo donde nadie va a entrar a robarte, donde las plagas no te van a destruir, no te van a dañar tus posesiones. Y entonces los tesoros celestiales vienen siendo cosas intangibles, cosas que nosotros nadie nos la va a quitar, pero cosas que no podemos conseguir por nosotros mismos, sino a través del Señor. Esos tesoros son gozo,
paz, gracia del Señor cuando nosotros estamos en un mayor apuro. Son descanso, salud. Son las cosas que cuando nosotros aquí nos vemos en situación difícil, el Señor entonces puede entrar a ese almacenamiento y buscar ahí en el archivo su nombre y decir, ok, pero mira, aquí mi hijo tiene guardado esto y lo está necesitando, y mandar un ángel y llevárnoslo. Amén. Queremos contar con digamos, ese fondo especial en la presencia del Señor que podemos ir acumulando conforme nos vamos rindiendo. David también hablaba en el Salmo 20. David dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Porque nosotros, si algo estamos seguros, como dijo Cristo, es que en el mundo vamos a tener aflicción. Entonces David decía que en ese día de tu conflicto, que en ese día de tu dificultad, que en ese día de tu mala noticia, Jehová haga memoria de tus ofrendas y de tu holocausto, de tu sacrificio, de tu entrega. Amén. Entonces, aunque sabemos que no hacemos las cosas para que Dios nos dé, porque decía nuestro hermano Matt, ya Dios nos ha dado todo con la salvación, con la esperanza que nos ha dado de vida eterna, pero también Él da más gracia, dice Pablo, Él da aún mayor gracia, y entonces nos quiere dar esa seguridad de que en el día de nuestro conflicto nosotros podemos ir a Él y decirle, Señor, lo que yo mandé para acá, por favor, lo estoy necesitando ahora. Amén. Dele gloria a Dios, porque Dios es fiel, porque Él pudiera ser un dictador y decir, sírvanme y ya, haga lo que yo le digo, porque Él tiene todo el derecho como nuestro creador y después que ha hecho tanto, pero Él quiere también hacer como esa función de padre amorosa para con nosotros. Aleluya. Entonces nuestra entrega al Señor es premiada y recompensada, aunque nosotros no lo hacemos con ese fin. Entonces decíamos que fidelidad, estamos hablando de la lealtad o del compromiso. Y hablábamos y leíamos en 2 Crónicas 29 cómo este hombre llamado Ezequías era hijo de un rey que no sirvió a Dios, pero una vez él llega al reinado, él tuvo, parece, una formación diferente, porque menciona a su mamá y menciona que era hija de Zacarías, que era un sacerdote también. Entonces vemos que Ezequías decide seguir una senda diferente a la de su papá. Y él prefiere saltarse la generación anterior, que era su padre, que anduvo alejado de Dios. Y entonces él dice, no, yo voy a meterme bajo el manto de David, él era descendiente de David. En lugar de seguir los pasos de su padre que les dio que era negativo, pues entonces él dice, la Biblia, que lo que hizo fue que siguió los pasos de David y agradó al Señor. Entonces yo voy a hacer una listica aquí rápido de las cositas que fueron gestos de fidelidad de Ezequías. Gestos de fidelidad, y usted va a tratar de ir viéndose en cada uno de esos, cómo en su vida, en su día a día, usted puede mostrar un gesto de fidelidad a Dios y lo agregando ahí en el banquito del cielo. Amén. Número 1, Ezequías, dice la palabra, según leímos, entregó su vida a Dios desde su juventud. Decidió servir a Dios y a su pueblo. Tenía apenas 25 años cuando comenzó a reinar. Eso es un acto de entrega, porque mucha gente, no sé si aquí, pero en República Dominicana la gente quiere dejarse el cristiano para cuando esté mayor, cuando ya haya gozado su vida, y entonces cuando viene lo que el mundo le ha dado, dice mi esposo, muchos palos, y ya viene a dejarle lo último al Señor. Pero qué bendición que nosotros podamos estar aquí estando todavía fuertes, ¿verdad? Sanos, que no estamos en una cama de un hospital, pero aún en la cama del hospital el Señor nos recibiría. Pero qué bueno que estamos aquí. Y Ezequías a sus 25 años ya decidió asumir con un carácter apegado a la voluntad del Señor, lo que fue el reino de su nación, el pueblo de Judá. Entonces lo segundo, que ya lo decíamos, era que siguió el ejemplo de David, no siguió el mal ejemplo. Tercero que hizo fue abrió las puertas de la casa de Dios y las restauró. Como su papá había tenido un reino muy entregado a la idolatría, a las cosas negativas, pues se habían olvidado de la casa de Dios, de sus leyes, de todo lo que el Señor había establecido. Cuando Ezequías toma el reino, entonces él viene a restaurar
toda la casa de Dios, abrir las puertas para que pudiera haber adoración otra vez, y las puertas que estaban dañadas, él mandó a que se reparasen. Entonces también exigió santidad y echó fuera la inmundicia que tenían dentro de la misma casa de Dios. También confesó los pecados suyos y de su pueblo. Dice que él tuvo ese tiempo de humillación. Él mandó a que los sacerdotes, los levitas, se santificaran, tomaran un tiempo para apartarse, y mandó a que limpiaran la casa del Señor y el pueblo, cada uno sus corazones, confesando los pecados. Él confesó pecados hasta de sus antepasados. Lo próximo que dice la palabra es que él hizo un pacto con Dios, o sea, hizo un compromiso serio con el Señor, unificó el liderazgo, o sea, no lo hizo desde solamente su posición como rey. Él reunió a todos los líderes y entonces dijo, esto es lo que se va a hacer a partir de ahora. También organizó un equipo de adoradores, llevándose de la voz profética. Hubo un profeta que le dijo, él buscó consejo y ellos le dijeron, mira, lo que Dios quiere que tú hagas es esto. Y entonces él lo coordinó a todos, puso quienes alabaran, porque ustedes saben que el templo tenía una serie de reglas que el Señor le puso. Había una lámpara que tenía que estar siempre encendida, había una adoración que iba a ser continua, y todo eso ellos lo habían abandonado. Entonces Ezequías vino haciendo una reforma completa en cuanto a la adoración. También él mismo se integró a la adoración y a las ofrendas. Ustedes saben que a veces cuando uno llega al liderazgo, uno está tanto animando a otros que no tiene la paz y el reposo para adorar uno mismo. Sin embargo, Ezequías aparece aquí que se regocijó con ellos, cantó y danzó con los adoradores. Y por causa de la entrega de él, el pueblo recibió una aceleración. Y dice la Biblia que hicieron todo eso en un tiempo récord. Pudieron limpiar todo, reparar todo, santificarse ellos, santificar la casa. Y dice la palabra del Señor en el verso 36 que ellos lo hicieron de una forma rápida. Quiere decir que con la visión que él recibió, el pueblo también se dispuso, y el Señor hizo una obra que sobrenaturalmente lograron lo que quizás le hubiese tomado más tiempo. El Señor entonces puso su ayuda. Amén. Gloria a Jesús. También volvió a celebrar la Pascua que la habían abandonado. También restauró la búsqueda en oración. Organizó el liderazgo de acuerdo a sus asignaciones y talentos. Dio ejemplo al pueblo dando de sus propios recursos ofrendas, y sirvió a Dios, y dice que fue prosperado en todo. Entonces sabemos que no todo el mundo en este tiempo, aun cuando somos creyentes, no siempre estamos dispuestos a ir contra la corriente. Pero vemos este rey que se decidió y dijo, no, yo voy a tumbar todo una edificación de pecado que mi padre dejó aquí, y vamos a empezar de cero y vamos a revisar la ley del Señor. Y entonces comenzó a poner en orden, de acuerdo a la palabra de Dios, todas las cosas. Entonces nosotros, ahora que vemos Ezequías, en ocasiones podemos sentirnos que estamos siendo confrontados por el Señor, porque Dios quiere precisamente que nosotros entremos en ese orden. A veces cuesta, porque a veces cuando el Señor te pide una rendición completa, uno piensa en sus propios deseos, uno piensa en sus hijos, uno dice, ay no, pero es que yo quisiera tal o cual cosa para mi futuro. Entonces ahí comienza ese enfrentamiento de nosotros saber si vamos a almacenar fidelidad al Señor o si simplemente vamos a darle la espalda y a hacer nuestra vida cristiana de la forma más fácil que podamos. Pero déjenme decirle que Ezequías, así mismo como estuvo haciendo esta revolución en la casa y en el pueblo de Dios, ustedes saben que Satanás no se queda tranquilo, ¿verdad que sí? Siempre va a tratar, sobre todo cuando nosotros nos disponemos a santificarnos y a hacer las cosas en el orden de Dios, él va a levantar oposición. Y así mismo le pasó a Ezequías. Entonces dice Segunda de Crónicas 32:1, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas.
Resulta que este rey de Asiria, que eran bien salvajes, ellos eran bien sangrientos, se levanta y manda a sus principales oficiales a darle la noticia a Ezequías de que ellos habían decidido destruir la ciudad, tomarla para ellos y matar a toda la gente. Y yo creo que ese es un momento, ¿verdad?, en que nosotros nos sentiríamos, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque a veces nuestra vida de adoración nos concentramos en lo del Señor, estamos sirviéndole, estamos gozosos en su obra, pero de pronto una tragedia, una situación toca nuestra puerta y uno cuando abre la puerta y está Sennacherib, como que vine a desbaratarte. Y eso puede ser en nuestra salud, eso puede ser en nuestra finanza, eso puede ser en nuestro matrimonio, diferentes situaciones con nuestros hijos, que de pronto no tengan quizás la misma pasión de nosotros y el enemigo por ahí logre engañarlos. Y entonces ese sea nuestro Sennacherib que se paró y dijo, mira, hasta aquí tú llegaste. Amén. Eso a todos nos puede pasar. Pero resulta que Ezequías tenía su banquito del cielo bien, su cuenta bien, dicen en República Dominicana, estaba bien buchúa, bien gordita, ¿verdad? Estaba demasiados gesticos de fidelidad, porque la fidelidad de él la hizo no consigo mismo solamente, sino al pueblo, todo el mundo. Él se impuso y dijo, yo soy el rey, esto es lo que vamos a hacer. Entonces cuando ese rey, Sennacherib, manda a sus oficiales a amenazarlo y a decirle, y hablarle de una forma sumamente dura a todo el pueblo, para hacer la historia corta, Dios se mostró. Dice que Ezequías oró y mandó a buscar a su amigo, mandó a decirle a Isaías, el profeta, le dice, óyeme, mira la carta que me acaban de mandar. Mira lo que me acaba de decir el rey de Asiria, tú sabes que esa gente son fuertes, clama a Dios por mí. Amén. Qué bueno cuando nosotros podemos decir, puedo pedir oración, porque usted sabe cómo usted ha caminado delante del Señor. Qué bueno cuando nosotros tenemos conexiones de Dios, una gente que usted puede decir, déjame llamar a la pastora Mari. Ay, pastora, hoy es que necesito, mira lo que pasó, mira la notificación que me llegó. Y Ezequías se auxiliaba de Isaías como profeta y le dijo, ora al Señor. Pero Sennacherib seguía amenazando y dice que Ezequías mismo cogió la carta y como que se apuró un poco y dijo, déjame ir yo misma a llevarla a la presencia del Señor. Y las puso delante del Señor y dijo, Jehová, tú sabes, escucha sus amenazas. Y el Señor, bueno, dijo, es que cuando entró al almacén y vio el cúmulo de fidelidad que tenía Ezequías, dijo que hoy no puedo dejarlo ni que suden, hoy no pueden ni pelear. Muchas veces ustedes saben que Dios le daba la victoria y ellos pues salían y peleaban y perdían a algunos de los israelitas, pero Dios vencía por ellos. Pero esta vez el trabajo y la revolución y la obediencia de Ezequías fue tal que el Señor le mandó a decir, no van a tener ni que pelear. Amén. Ay, yo no sé usted, pero yo quiero como tener esa seguridad de que cuando venga la prueba, que el Señor me diga, mira, no vas a tener... Te dijeron tal diagnóstico, pero ni tratamiento necesitas, porque es que tengo algo asegurado para ti, amén. Y entonces dice que el ángel del Señor salió, mató muchísimos de los asirios y ese rey se tuvo que ir y hasta sus mismos hijos por allá lo mataron. Y ellos no tuvieron ni que salir a la guerra. Dios le dio una victoria poderosa solamente adorando al Señor, glorificándole, y recibieron paz porque tenían una seguridad en el Dios al quien le servían. Amén. Entonces, gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor que nos da esa gracia, amén, de que nosotros podamos acumular en su reino. Gracias, Jesús. Entonces dice que se volvió el rey, avergonzado a su tierra, y ahí murió. Entonces, por causa de esa fidelidad, de esa disposición, de esa búsqueda, el Señor, Él me decía cuando yo estaba ahí, estaba orando y el Señor me traía eso y Dios me decía, quiero esta palabra para la iglesia, porque por causa de la fidelidad y de la entrega que ustedes han tenido, hay unas bendiciones acumuladas a favor de ustedes.
Hay unas respuestas de Dios, porque Dios ha visto la disposición de esta congregación a lanzarse. Pero más que eso, el Señor me hablaba, y por eso le dije al pastor, le dije, pastor, no deje de ver el mensaje, porque Dios me puso eso en mi corazón. Dios me decía que aún en su juventud, el pastor Luis, pudiendo hacer otras opciones, decidió asumir este reto. Y ese reto fue anotado como fidelidad delante de la presencia del Señor. Ha decidido hablar de santidad, ha decidido hablar de orden, de que el siervo de Dios tiene que tener orden no solamente aquí, sino en su casa. Y ese es un tema que ustedes saben, no en muchas iglesias se quiere hablar, porque la gente no quiere ofender, no quiere hacerlo sentir mal, no quiere que usted se vaya. Pero cuando nosotros nos atrevemos, como era lo que Dios me ponía en mi corazón, como el pastor se ha atrevido a hablar con claridad, que se quede el que se quiera quedar, pues entonces eso también Dios lo ha apuntado, porque ha estado enderezando el camino del pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ese compromiso a servir al Señor, Dios lo va a usar para que ustedes como iglesia y para el pastor también sea, como dicen, como punta de lanza para otras congregaciones alrededor, que van a comenzar a acercarse y van a comenzar a preguntar, dígame qué usted está haciendo. Pastor, denos un poquito de su estrategia. Queremos visitar su iglesia. Queremos que mándenos de esos adoradores a entrenar los nuestros. Amén. Porque cuando Dios ve esa fidelidad, esa entrega, esa lealtad, pues entonces Dios dice, esto yo puedo esparcirlo. Esto yo puedo, quiero que se infecten en otros lugares de la gracia que yo he puesto en este lugar. Yo quiero que se contagien, que se animen, que puedan recibir también y ver y decir, esto es lo que funciona en el reino de Dios. Amén. Así que reciban esa palabra. Dios les decía a uno de los hermanos, Dios me mostraba que estaba aquí en esta iglesia, pero no era este templo, era como que súper grande y estaba el altar como en el medio y mucha gente alrededor adorando. Dios tiene una expansión, Dios tiene un aceleramiento y a través, mis hermanos, déjenme decirles, a través de la fidelidad del pastor hay un aceleramiento que ustedes han recibido. A veces usted dice, bueno, esto es un ministerio que Dios me dio a mí, pero déjeme decirle, esta casa misma es como una garantía de que los ministerios van a fluir. Porque donde hay gracia de Dios acumulada, entonces el que llega se conecta a ese aceleramiento. No piense que usted está acelerado, creciendo por usted mismo y porque usted está buscando mucho de Dios. Es la conexión que está haciendo. Amén. Hay algo aquí como cuando el pozo de Bethesda, que dice que las aguas se movían y entonces la gente entraba y era sanada. Entonces conéctese a este altar, conéctese a la obra de Dios, a la visión, porque Ezequías, cuando él tuvo esa visión, entonces Dios aceleró las manos, los pies de la gente y construyeron rápido. Entonces van a haber bendiciones que van a llegar también a usted por el aceleramiento que ya está en este lugar y usted es hijo de esta casa. Y como dicen los predicadores ahora, usted está bajo este manto. Usted va a recibir, hay un salmo que dice que la unción bajaba de Aarón desde la cabeza hasta el borde de su vestidura. Entonces la gracia de Dios va bajando y aún quizás hasta el más nuevo hay un aceleramiento. Usted dice, pero la gente llega aquí que no había crecido en otra iglesia y de una vez como que se activa y encuentra el propósito de Dios y está buscando. Es porque hay un mover de Dios a favor de ustedes. Amén. Así que recíbalo. Entonces, hay otro hombre en la palabra del Señor que también fue acumulando en el cielo, pero también acumuló en la tierra. Y es Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Es el tío de la reina Esther. Y a mí me encanta la historia de Esther, pero me impacta demasiado Mardoqueo, ese personaje. Él acumuló unos pequeños gestos de fidelidad hacia el Señor. Y lo primero que dice que él hizo fue que él tomó una primita suya, que venía siendo como su sobrina porque era pequeña, Esther, y la crió porque ella había quedado huérfana. Ellos estaban en ese tiempo en Babilonia porque por causa del pecado de Israel habían salido deportados, estaban en cautividad. Entonces estaba
Babilonia reinando, luego los medos y los persas vinieron y vencieron a los babilonios, y entonces estaba aquí Mardoqueo en ese tiempo en que era medo persa que estaba gobernando, estaba el rey Asuero. Entonces Esther, ustedes saben, participó en el concurso, se puede decir, de belleza, y ahí ganó, y el Señor la colocó porque Dios le estaba poniendo para desde ahí gestionar la salvación de los judíos cuando fuera el momento. Pero Mardoqueo mostraba una humildad tremenda, porque imagínese usted que la hija suya sea la esposa del presidente o la esposa de un rey, ¿verdad que sí? Pues de pronto usted se va a sentir como ¿verdad? Claro, porque como dicen, si Dios se lo dio, usted lo goza. Pero Mardoqueo mantenía esta humildad. I wish someone is translating for you guys. Sí, Yari, acércate, ya que están aquí. Entonces, mis hermanos, Mardoqueo mantuvo esa humildad, esa sencillez, y dice que mientras Esther estaba en el palacio, él se sentaba en la puerta afuera, solamente para enterarse más o menos cómo ella estaba. Cuando daba una vuelta, quizás seguro alcanzaba a ver ese vestido, y de allá, mire, a su hija de crianza, a su hija adoptiva. Entonces la crió, seguía ayudándola, supervisándola, orientándola, se preocupaba por ella, pero hubo algo. Como él se preocupaba tanto, pues sentado ahí afuera, usted sabe cómo son, si es como en República Dominicana, siempre esas cosas del gobierno, hay mucho movimiento, mucha gente entrando y saliendo. Y entonces Mardoqueo ahí un día escuchó que habían unos siervos del rey que querían matarlo. Entonces parece estaban molestos. Él escuchó eso y mandó a decírselo a Esther. Y dice la historia que ellos investigaron, se dieron cuenta de que era cierto, y entonces no se dio el caso, no pudieron matar al rey porque Mardoqueo lo denunció. Pues entonces, como volví y les decía, no crea que el enemigo se va a quedar tranquilo cuando usted está haciendo las cosas para el Señor. Había un hombre llamado Amán, que era otro de los principales de ese reino, y él no quería saber para nada de Mardoqueo. Y por Mardoqueo no quería saber de los judíos tampoco. Pues llegó un punto que él dijo, quiero destruir a Mardoqueo, pero esos judíos no sirven para nada. Pero ustedes saben que era Satanás detrás de él, porque Amán quizás tenía algo personal con Mardoqueo, pero los judíos eran el resultado de la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces no está el enemigo queriendo matar a Mardoqueo. El enemigo quiere tumbar la promesa que Dios le dio a Abraham y que nosotros no supiéramos que Dios es fiel. Pero quería destruir la simiente de Abraham, que descendía de ese pueblo que era Jesús, para salvarnos a usted y a mí. Quiere decir que Amán estaba atentando contra usted y contra mí también, cuando quería destruir el pueblo entero. Entonces, cuando Mardoqueo escucha esto, se entera del plan que hay, le deja saber a Esther. Usted haya oído la historia, Esther al principio estaba como que, pero luego entonces se llenó del Espíritu Santo y presentó la situación delante del rey. Y entonces, justo cuando estaba esa situación ahí difícil, porque Dios es tan sabio, tan poderoso y tiene tanto control, viene y dice que una noche se le fue el sueño al rey. Y el rey no podía dormir, y usted sabe que el rey es que manda. Y entonces me imagino que de madrugada mandó a llamar unos cuantos, léanme ahí lo que me pasó en el 2014. Y ahí comenzaron, mire, pasó esto, aquello. Ay, todavía no tengo sueño, léemelo del 2015. Y ahí leyendo. Y llegaron a un punto donde encontraron la historia de que Mardoqueo había denunciado cuando 2 de los oficiales querían matar al rey. Y entonces ahí dice el rey, espérense, pero verdad, ¿y qué le dimos a ese hombre? Justo cuando Mardoqueo estaba en necesidad. Porque déjame decirte, tu fidelidad, quizás ahora tú dices, pero la hermana está diciendo eso, pero yo le he dado todo al Señor y mira la escasez que tengo. El momento que tú realmente lo necesites, Dios viene con esa respuesta, viene con esa fidelidad, viene con eso multiplicado con los intereses del cielo. Amén. Y justo cuando Mardoqueo tenía la necesidad, entonces el rey
se acuerda de que hubo alguien que le sirvió, alguien que habló en favor de su vida. Y entonces dice, hay que hacer algo. Entonces yo me gozo tanto, hermanos, porque a veces nosotros cuando estamos en misiones y en la obra de Dios, uno siente que uno está dando. Ay, yo me he entregado al Señor del todo. Pero déjame decirte que así mismo tú estás contando con un Dios que es fiel, que dice, aún ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. O sea, estamos contando con un Dios fiel y verdadero. Ese es el nombre que Cristo dice en Apocalipsis que va a traer, el fiel y verdadero, porque su venida nos va a decir, es que mira, desde en Génesis le dije que iba a vencer a la serpiente. Amén. Entonces el Dios que tú y yo le servimos, que por eras y temporadas ha mostrado su fidelidad, su gracia. Cuando tú le eres fiel a Dios, tú no estás desperdiciando tu vida. Quizás alguien te va a decir, tú metido en esa iglesia, ¿y qué tú ganas? Tú pudieras trabajar más horas y ganarte algo más. Tú pudieras vivir mejor. Tú pudieras, quizás si tú no estuvieras metido en la iglesia, ya tenías tu marido, tuviera esto, porque tú estás vieja, tú estás viejo. Y déjame decirte, somos distinguidos de poder estar en la obra de Dios. Somos favorecidos ya por la gracia que hemos recibido y también por lo que Dios mismo está diciendo que vamos a recibir. Los discípulos le dijeron a Cristo, y nosotros que dejamos nuestra vida, todas nuestras cosas, que no era gran cosa, porque Pedro, que se sepa, fue quizás el que dejó una barca y qué sé yo. Pero ¿qué habían dejado ellos? Nada en esta tierra. Pero Jesús le dijo, ustedes que han estado conmigo en mis situaciones difíciles, yo les ofrezco un reino y tienen seguridad para esta vida y para la venidera. Amén. Entonces, siempre camina con esa paz de que en tu día del conflicto, en tu día difícil, tú tienes una seguridad en tu Dios, de acuerdo a la entrega que tú estás haciendo, de acuerdo a cómo tú lo estás haciendo, de acuerdo a cómo tú te estás dedicando y con qué corazón tú lo estás haciendo para Dios y no para ser visto, como decía nuestro hermano Matt. Entonces, a mí me encanta, para terminar, cómo terminó el libro de Esther en el capítulo 10. No termina hablando de Esther, termina hablando de Mardoqueo. Dice el verso 2, el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con el que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces la Biblia termina este libro de Esther diciendo, Mardoqueo no solamente se quedó ahí su bendición, su gozo de ver a su sobrina ahí, pero también el Señor dijo, por tu fidelidad y por tu corazón que no está detrás de lo humano, detrás de la vanidad, entonces el rey dijo, yo puedo contar contigo. El rey quería una persona que estuviera dispuesta a sentarse afuera. Le dijo, yo quiero que tú estés aquí adentro conmigo. Y dice que lo engrandeció porque era estimado de entre sus hermanos y porque procuró el bienestar del pueblo y habló paz para ellos. Entonces, cuando tú y yo salimos y hablamos con una persona en la calle, cuando ustedes, por ejemplo, hacen el ministerio de niños, que tienen niños con diferentes caracteres y diferente formación y educación, y usted da ese paso de gracia, de paciencia extra, todo eso el Señor lo va viendo. Y el día que tú tienes una necesidad, el Señor dice, es que yo me acuerdo que sirve con demasiado amor. Es que mira, cuando tiene que hacer todos esos ensayos, cómo cumple, cómo trata de hacerlo bien, cómo se esfuerza, cómo ofrenda. Y el Señor entonces, el día de tu necesidad, está ahí para mostrar. Y cuando Dios me hablaba de Mardoqueo, entonces el Señor me hablaba de nuestro hermano Matt. Y entonces el Señor me decía, y él lo confirmaba ahorita con su mensaje cuando hablaba de que no le gustaba estar en el centro de atención y que hacemos las cosas para el Señor. Y el Señor me decía, en su servicio al Señor desde la puerta, desde afuera, es un tiempo que el Señor trae para bendecir.
Y cada una más de tus ofrendas, cada uno de tu entrega, cada cuidado que tú has tenido por otros, tanto con nosotros como misioneros. Pero Dios me hacía, específicamente me decía, cada cucharada que tú has dado a tu hija en su boca, el Señor lo toma en cuenta como lo tomó en cuenta acerca de Mardoqueo, como tomó esa niña Esther, que él pudo decir, yo estoy cautivo también, yo estoy de que me ayuden, dicen en República Dominicana. En vez de ayudar, yo estoy de que me ayuden. Pero en esa cautividad, él dijo, yo voy a adoptar esta prima mía y la voy a hacer como una hija mía. Y esa fidelidad, hubo un tiempo que Dios dijo, es que yo te quiero aquí de segundo, porque tú tienes el corazón. Are you translating? Entonces, I can say something in English, I guess. What the Lord was putting in my heart about Mardochai is that the same way he took that baby girl, we don't know how old she was, but he worked enough with her to raise her to be like someone to represent God when it was needed. And the Lord was saying to me, every inversion you're doing, every even spoon you put in your daughter's mouth is going to be rewarded. I know you don't want it, but Mordecai was sitting in the front, and the king said, I need this guy right next to me. And he made him second in his kingdom. So the Lord was saying, he's lifting you up, and this is the time that you will start receiving, because you have it's too much what you've been putting in there. So it's the time for you to collect or receive back from the loyalty you've been saving in God's bank. Amén. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, como iglesia, así como usted ha venido dando, viene el tiempo que Dios lo coloca en otra posición. No porque usted lo está buscando, no porque usted se siente, déjame sentarme aquí donde me vea la pastora, déjame adorar más duro cuando está, ¿verdad que no? Sino porque el Señor ve el corazón en el silencio. Dios ve cuando tú en tu trabajo quizás te desprendes de una comida o dejas un tiempito que te iba a descansar y dices, no, déjame hablar con esta persona que necesita una palabra, que la veo entristecida. Ese sacrificio pequeñito va acumulándose como fidelidad delante del Señor. Y tú lo vas a ver en tu apuro, en el apuro de tu hogar. Cuando Satanás quiera venir a meter el adulterio, el Señor dice, no puedo, es que esa es mi hija que ha estado clamando. Cuando Satanás quiera venir a dañar uno de tus hijos en la escuela con uno que lo aconseje mal, el Señor dice que tengo que salir enfrente de ella, porque es que tengo que salir enfrente de él, porque es que es mi siervo que ha acumulado una fidelidad para yo estar dispuesto a pelear. Amén. Así que abrázate del Señor. Abrázate de su obra, sabiendo que no solamente tú estás sacrificando quizás tu tiempo o lo que sea, que es nada lo que nosotros tenemos para darle al Señor, pero lo que sea que tú le estás dando, tienes que estar seguro que Dios lo está recibiendo y que también Dios está sintiéndose comprometido a salir enfrente tuyo de tu escasez, de tu situación. Dios está para ti porque tú has estado para Él. Amén. Así que, iglesia, siga adelante. Gócense en el Señor, sigan saliendo y trayendo las almas, porque Dios lo va a poner a ustedes como ejemplo a muchos. Y en algún momento quizás muchos van a tener que salir y dicen, esta es mi casa, pero es porque Dios para algo lo está preparando. Y no nos vamos a quedar aquí como el Pentecostés, nada más gozándonos, sino que va a haber un momento que Dios va a tener que comenzar a lanzar parejas, familias de aquí, y va a nacer muchos siriguaycitos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Va a haber multiplicación porque hay aceleramiento de Dios y hay unción de Dios fluyendo. Así que Dios le bendiga, nuestra hermana Mary, supongo, y Dios le guarde, y les amo en Cristo. Y nosotros en República Dominicana estamos recibiendo del aceleramiento de ustedes, así que también somos hijos. Amén. Dios le bendiga a todos.